Bien, como anunciamos con el pastor misionero Eddie Cantú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Amén. Dios le bendiga. Gracias. La bendición es para nosotros y que usted esté aquí. Lo hemos invitado, pastor, porque que nos cuente sobre su trabajo. Aquí ha dejado usted una huella, prácticamente un legado en la iglesia cristiana en Nicaragua. Amén. Pero queremos comenzar. La pregunta es: ¿quién es Eddie Cantú? Pues Eddie Cantú es nada más que un simple siervo de Dios. Sí. Amén. Yo entregué mi vida al Señor a la edad de 19 años. Yo sentí que yo necesitaba ser salvo, necesitaba esa salvación. Y desde la edad de 19 años yo entregué mi vida a Jesucristo. Sí. Y a la edad de 20 años yo entregué mi vida para predicar el Evangelio. Correcto. Yo sentí ese llamado de Dios y desde la edad de 20 años yo vengo con una historia predicando. Lo más interesante es que cuando yo empecé a predicar en el principio de mi vida no sabía hablar español. Oh. Pero Dios me llevó a una iglesia que estaba afiliado con lo nuestro, ¿verdad? Sí. Como bautistas, y era una misión hispano. Y el pastor fue tan amable de invitarme una mañana y yo compartí con ellos, claro en inglés, pero sin saber que un día Dios me iba a llamar a las naciones. Ok, ahora lo habla perfectamente el español. Más o menos. ¿Cómo llega a Nicaragua Eddie Cantú? Pues en 1994, un pastor, un misionero también que se llamaba Kevin Sanford, vino a Nicaragua, sentí un llamado. Él también no hablaba español, pero se fue a Guatemala a estudiar. Sí. Y de una forma sobrenatural aprendió el idioma y vino a Nicaragua. Wow. Y sembró las primeras semillas de la iglesia, lo que se llamaba Vida Abundante. Correcto. Aquí en Bolonia, por casualidad. Y luego él nos invitó, como yo era como se dice, un director de alabanza. Yo cantaba, ese fue mi ministerio de alabanza. Entonces venimos en aquellos tiempos, en 1994, en octubre. Y cuando estaba aquí, sirviendo al Señor, haciendo evangelismos, yo sentí simplemente pregunta del Señor. El Señor me preguntó: Eddie, ¿cómo le gustaría venir a Nicaragua y apoyar el pastor Kevin? Correcto. Entonces yo sentí ese llamado, venimos, vendí todo lo que tenía, vino con mi familia y empezó a servir al Señor aquí, alegre. Si hablamos de cosas materiales, como vendimos todo, vendimos sin nada, pero el Señor vino poco a poco bendiciendo nuestras vidas. Un año después de servir al Señor, porque mi meta era servir al pastor un año, y ver qué tenía el Señor después, pero un año después de haber llegado a Nicaragua, el pastor sentí un llamado para otro país. Correcto. Entonces yo recibí el honor y privilegio de la iglesia Vida Abundante, de pastorearlos, ponerme en cargo, sí, Señor. ¿Y se estuvo ahí cuánto tiempo? 12 años. Yo pastoreé 12 años. Luego, como todo es un proceso, la iglesia se cambió de nombres de Vida Abundante a Oasis de Amor. El Señor puso eso. Nosotros empezábamos en el cine Margot. Sí. Y yo siempre ponía esas palabras, Vida Abundante y un Oasis de Amor. Y a través de los procesos de la vida y los cambios de vida, esa iglesia se convirtió en lo que es reconocido el día de hoy, Oasis de Amor. Oasis de Amor. Sí. ¿Has estado en otras misiones, en otros países? En otros países, mi primer país para visitar realmente no fue otro, porque fue de los mismos Estados Unidos, era Hawái. Eso fue mi primer misión. Entonces fuimos a Hawái. Antes que acá. Sí. México, he ido a México, he ido hasta Belice y Costa Rica compartiendo las buenas palabras. Entonces podemos decir que el español que habla Eddie Cantú es español nicaragüense. Sí, 100%. Lleva bastante pinole el español. Todo lo que es nicaragüense me encanta, sí. Sí, estuve viendo porque ahora está usted en un viaje de visita. De visita, sí.
y estuve viendo que la gastronomía nicaragüense estaba bastante acentuada en sus gustos. Así es. La carne asada. Lo que es carne asada, lo que es indio viejo, lo que es hasta mondongo. El nacatamal. Nacatamal, he comido en las nacatamales, hasta pollo tip top, porque eso es muy... eso es parte de Nicaragua también, pollo Entonces tip top. vamos a dejar pasar el comercial, pero vamos a continuar. Ok, está bien. Vi que explica las comidas y a sus amigos en Estados Unidos, que Sí. quizás pone usted una foto de una comida típica nicaragüense. Ajá. Y también se las explica de qué se trata. Eso noté también, ¿no? Ok, Explica usted de qué se trata la comida. Por ejemplo, puso una foto de una carne asada. Ajá. Y explicó de qué se trataba esa Oh, foto. porque estaba en inglés. Sí, yo escribí ahí a mis amigos. Tengo amigos en los estados que ellos encantan hacer asados. Entonces yo como buen nicaragüense soy orgulloso de mi país. Entonces cuando yo tomé esa foto de la carne asada, yo puse las palabras, el mejor carne asada del mundo. Correcto. Entonces eso es lo que digo. Entonces ahí unos amigos comienzan a hacer sus comentarios, no, es que no has probado esto, y yo también respondo diciendo, no, es que no has probado. Cada quien defiende lo suyo. Defiende lo suyo, sí. Pero sí, bueno, vamos a hacer una pausa. Okay. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, algunos temas importantes que queremos su opinión, queremos su palabra sobre estos aspectos del trabajo de la iglesia en Nicaragua específicamente. Amén. Y que son trabajos de edificación para la iglesia. Vamos a regresar en breve. Continuamos con esta interesante conversación en esta visita del pastor Eddie Cantú, pastor misionero. Y lo que le quiero preguntar, hermano, ha estado hoy de visita, pero también he notado que ha estado ejerciendo ministerios de predicación en algunas congregaciones en el país. Ha estado aprovechando y ha combinado su tiempo de sus visitas con estar apoyando el ministerio de la iglesia. Así es. ¿En qué está enfocado estas predicaciones que usted hace? ¿Cuáles son los temas que usted siente que aplica, que debe aplicar en cada congregación que fue? Todo esto empezó cuando el pastor Mario Espinosa, un gran amigo nuestro, me invitó para compartir con la ciudad de Nandaime. Cada año ellos tienen un acto profética, una declaración profética sobre Nandaime. Sí. Entonces ellos se reúnen, los pastores, se reúnen con líderes también de su ciudad. Sí. Y él me invitó para ser el que iba a compartir con ellos, el predicador. Entonces él me dio una lema en Salmo 65:5, donde dice que Dios responderá a nuestras oraciones. Correcto. Dios de justicia. Entonces, basado en esa palabra que él me dio, ese lema, Dios me dio palabra profética, porque eso es lo que ellos estaban pidiendo a Dios. Y basado en ese lema, yo di la palabra que tenía que ver, que Dios trató con mi corazón que en el año 2017 Dios iba a responder a las oraciones que hemos orado, que no tenía respuestas todavía. Correcto. Es decir, que oraciones de años, oraciones que nosotros pensábamos que Dios nunca escuchó. Sí. Entonces eso se trata de un año en 2017 que Dios va a responder a esas oraciones. Y eso significa para nosotros, si hemos pedido por nuestros familiares, si hemos pedido por hijos, hijas, esposos, esposas, personas que no han entrado al reino de Dios, este es el año para poder recibir esa bendición de Dios. Entonces, hasta en nuestros negocios, en todo lo que se refiere a esas oraciones no contestadas, es un año de mucha bendición. Entonces, basado en esa palabra, yo compartí tres puntos importantes. Sí. Porque el hecho que un hombre de Dios o mujer de Dios declara una palabra no significa que eso va a suceder. Sí. Porque el enemigo también, como Dios quiere dar palabra, el enemigo también viene con su plan y sus propósitos. Pero lo principal es, muchas veces, la razón por la cual Dios no contesta nuestras oraciones, o hay mucho, ¿cómo se puede decir? Es tiempo de espera. Muchas veces nosotros, por falta de conocimiento, perdemos esa bendición.
Entonces, yo creo que una de las razones principales es falta de confianza. Sí. Falta de confianza en nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando el creyente no está seguro de quién es en Cristo Jesús, entonces muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir a Dios. Es decir que, bueno, Dios, tenemos oraciones a veces, si es tu voluntad. Estamos hablando, digamos, por un ejemplo, que nuestros familiares sean salvos. Sí. Entonces oramos sin confianza al Señor, pidiendo, Señor, si es tu voluntad, salva a mi esposo, mi esposa. Eso es un ejemplo. Pero es porque nosotros no hemos ido más profundo en la palabra de Dios y no hemos descubierto quiénes somos. Nosotros en verdad somos hijos del Rey. En verdad tenemos derecho, todo derecho de entrar con confianza al trono de la gracia y recibir lo que nosotros pedimos de Dios. Pero el hecho que no tenemos esa confianza, perdemos la bendición. La segunda sería la incredulidad. Ya. Muchas veces, por falta de creer, la palabra dice que el enemigo viene para robar, hurtar y quitar. Entonces el enemigo es bueno para venir y quitar nuestra esperanza a través de circunstancias. Entonces eso también causa, bueno, yo espero que Dios responda mis oraciones. Entonces cuando digamos ciertas palabras así, entonces ese viene robando nuestra fe. Entonces esas son razones principales porque el enemigo viene robando. Él usa esa falta de confianza, después esa falta de confianza se convierte en incredulidad. Entonces por esa razón muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de fe. Dios no es un Dios que se mueve conforme a tus emociones. Y muchas veces así pensamos que, bueno, si yo lloro suficiente, Dios va a responder. Si yo grito suficiente ante de Dios, Él me va a escuchar. Y claro, hay ciertos aspectos que eso es necesario, es parte de nuestro ser cuando oramos al Señor, pero todo eso tiene que ser basado a la fe. Correcto. La fe es lo principal y es el fundamento que agrada. Sin fe nosotros no podemos agradar a Dios, sí, ¿verdad? Entonces, basado en eso, yo compartí eso con los hermanos. Y por último, hablamos del poder del nombre de Jesús, el poder que Dios otorgó en ese nombre. Entonces muchas veces por falta de conocimiento y más falta de tener fe en ese nombre, porque de nuevo la cuestión de fe, la cuestión de fe que nosotros creemos. La palabra de Dios se queda muy claro en el libro de Juan, cuando Jesús habla de todo lo que pediréis en mi nombre. Sí. Entonces ese nombre es un nombre poderoso. Y yo creo que también muchas veces a través de tradiciones hemos aprendido dichos, ¿verdad? Que yo compartía con la palabra, que el Señor me habló sobre esto. Él me habló de muchas veces nosotros decimos dichos como la sangre de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces pedimos eso para protección. Y claro, eso está basado en un versículo en la palabra, o un tiempo en la palabra, donde cuando Dios iba a sacar el pueblo de Israel del pueblo, ellos usaron simbólicamente la sangre sobre las puertas y eso fue una protección. Pero hoy en día en Cristo Jesús, la sangre de Cristo, que nosotros muchas veces decimos también, la sangre de Cristo tiene poder. Hay cantos sobre eso. Pero la realidad, la sangre de Cristo, el poder que la sangre de Cristo tiene es para limpiarte del pecado. Sí. Nos limpia de pecado, la palabra dice. Ese derramamiento de sangre fue para lavar nuestros pecados, purificarnos delante de un Dios santo, para que eso crea en usted una confianza y una fe, para que usted pueda recibir y obtener lo que pides de Dios. Entonces a través de eso el Señor me enseñó, sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero es para lavar tus pecados. Pero es el nombre de Jesús que remueva las cargas. Es el nombre de Jesús que quita los yugos. Es el nombre de Jesús quien sanó el cojo. Es el nombre de Jesús quien levantó los muertos. Entonces todo está basado en el nombre de Jesús. Tiene que ver con la autoridad que está en ese nombre.
se requiere confianza, se requiere fe en ese nombre. Y cuando tú entiendes el poder que hay en ese nombre, entonces no creo que vamos a decir tanto con la sangre de Cristo, vamos a decir el nombre de Jesús. Correcto. La palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Sí, Señor. Entonces ese nombre es un nombre poderoso. Correcto. Pastor, me interesa mucho que nos explique un poco más sobre la palabra que dijo al inicio de su intervención, entrar al reino de Dios. Uh-huh. ¿Cómo podemos entender eso para que una persona sepa que entró al reino de Dios o que no ha entrado al reino de Dios? Uh-huh. Hay frutos, hay señales que se evidencian que alguien está o no está en el reino de Dios. Claro que sí, hay frutos. Primeramente, creo que muchas veces cuando nosotros no estamos seguros, eso es cuando yo soy una persona desde pequeño de la Iglesia Bautista, que yo doy gracias a Dios que yo fui parte de esa organización. Ellos son las personas que pusieron ese fuego o esa pasión para ganar almas, sí, para Cristo. Entonces, muy temprano en mi caminar con el Señor, ellos me enseñaron cómo ganar almas. Correcto. O esa pasión. Entonces, siempre cuando estoy con personas, yo siempre hago preguntas muy sencillas para que ellos piensen de la vida eterna, porque muchas veces pensamos que somos eternos y nada nos va a pasar, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿usted tiene la gran seguridad que entrará al reino de Dios? Y ahí usted va a descubrir si es un hijo de Dios o no. Entonces la respuesta muchas veces es, pues la verdad no sé. Entonces ellos comienzan a decir diferentes excusas que, bueno, espero que sí, espero que Dios me recibirá. Entonces eso me da una oportunidad de compartir con ellos sobre la salvación de Jesucristo, sí, de mostrarles a través de las Escrituras que solo hay un camino hacia Dios. No hay, como muchos predicadores hoy en día dicen cosas como de hay muchos caminos para llegar a Dios, no solamente hay un camino. Y la palabra lo establece, es Jesucristo. Jesús. Y la única salvación que nosotros podemos obtener para entrar en ese reino es a través de Cristo. Cristo mismo dijo, Él es la vid, Él es la vida. Nadie acerca al Padre sino es a través de Él. Entonces cuando estoy hablando con personas sobre Jesús, siempre trato de llegar a ese punto de la única forma que tú puedes ser salvo o tú puedes tener vida eterna y entrar en el reino de Dios es a través de Jesucristo. Hay otro punto que me interesó y me gustaría que lo ampliara, es el pedir. El pedir. Y hay una palabra, creo que la dijo Jesús: pedís y no recibís porque pedís mal. Uh-huh. ¿Cuándo se pide mal, por ejemplo? Cuando pedimos de doble ánimo, ajá, por decir. Pedimos al Señor, ¿será Dios que Dios me va a proveer? Mi necesidad, dudando. Entonces muchas veces nosotros pedimos mal porque estamos dudando. Otras veces estamos pidiendo mal porque nuestros motivos no son puros. No son muy puros en nuestros motivos, la razón por la cual estamos pidiendo a Dios por ciertas cosas. Entonces es importante tener motivos puros por pedir a Dios por ciertas cosas. Jesús dijo, pastor, también toda potestad me fue dada, uh-huh, en el cielo y en la tierra. Amén. Y eso nos lleva a lo que usted decía, de que dijo él también que todo lo que se pidiera en su nombre, uh-huh, le será hecho. Yeah. Ahora quiero que nos explique el término todo ahí, porque muchas veces todos lo entendemos en una forma natural, yeah, que es todo lo que se pide. Y si yo pido un carro, uh-huh, quiero que Dios me dé ese carro porque Él dijo que todo. Uh-huh. Y muchos lo enseñan también así. Yeah, pidan todo. Yeah. Pidan casa, pidan carro, uh-huh, pidan cosas materiales. También se pueden pedir favores espirituales, uh-huh, o beneficios espirituales, uh-huh, o necesidades espirituales. Sí. Pero quiero que nos explique cuál es el todo que Jesús enfatiza ahí. Yeah. Para mí el todo es todo lo que Dios refiere en su palabra. Dios desde Abraham ha prometido primeramente a Abraham salvación a través de Jesucristo. Sí. Pero también Él prometió a Abraham, si tú me sirves, te daré
tu provisión. Te daré lo que tú necesitas. Serás bendecido en el campo, serás bendecido en la ciudad, tu canasta siempre estará lleno. Pero yo creo de esta forma, hermano, todo lo que se ve en la palabra, todo lo que es lo que Dios dice que nosotros podemos tener. Claro, Él quiere que tú seas bendecido. Él quiere que nosotros vivimos en buena salud. Sí. Entonces, esos son promesas. Por sus llagas fuimos sanados. Sí. Entonces, eso es un término ya pasado. Entonces, eso es una promesa. Si yo necesito sanidad de Dios, con mi fe yo puedo obtener y pedir, Señor, sáname. O a través de los ancianos en la iglesia, o a través de tal vez un evangelista que viene y él es un evangelista que Dios usa para sanidades. Entonces, cuando la palabra dice todo lo que pides, eso se refiere conforme su voluntad. Para mí no es cualquier cosa, porque ya no es cualquier cosa, es todo lo que está conforme su voluntad, lo que Él promete en la palabra para nosotros. Sí, Jesús enfatizó en una de sus enseñanzas la forma de orar, Sí. porque los fariseos tenían una forma de orar que era pública y era a grandes voces, y lo que hacían en las oraciones era declarar lo bueno que ellos eran, entre comillas, ¿no? Lo que hacían a servicio público, lo que hacían de servicio social, sus ofrendas que entregaban. Entonces Jesús aprovechó para establecer una oración modelo, una oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro. Sí. Y en esta oración viene Jesús mostrando los tipos de enfoques de la oración, que son por el reino de Dios, que venga tu reino, que son por portarse bien, que lo que a uno lo que a uno quiere que le hagan, eso hacer. Así es. Y que tiene que ver prácticamente con normas de comportamiento. Amén. Normas de comportamiento para pertenecer al reino. Pero muchas veces olvidamos estos enfoques en nuestras oraciones y nos enfocamos, valga la redundancia, en nuestras propias necesidades nada más. Pedimos porque necesito, necesito, pero olvidamos el reino de Dios, olvidamos muchas cosas que Jesús las puso como ejemplo. Hoy se ocupa como rezo esa oración. Sí. Es un rezo y se dijo y nada más. Pero Jesús lo planteó como un modelo de oración. Así es. ¿Usted considera que es necesario que volvamos a entender ese modelo y a practicarlo en nuestras oraciones? No solo pedir lo que necesitamos, sino pedir también por lo que necesita el pueblo, por lo que necesita la sociedad, por lo que necesita el mismo reino de Dios para establecerse, ¿no? El apóstol Pablo también establece diferentes patrones o modelos para orar. Sí. Él decía que yo quiero que todos los hombres oren con manos santos. Correcto. ¿Verdad? Es decir, con ese santidad que Dios nos da, ¿verdad? En Cristo la integridad. Jesús, en la integridad. Y también Jesucristo también dice, no te preocupes por lo que necesitas. Es correcto. ¿Verdad? Jesús en verdad decía que si lo enfocamos en Dios, nuestras necesidades serán proveídos. Sí. La verdad, como usted dice, yo creo que hay una gran tentación como cristianos de afanarnos, ¿verdad? De estar afanados por lo que está en el mundo, por nuestros trabajos, por nuestra provisión, cuando en realidad Jesús dijo, ni se preocupe por eso. Si Él se viste los animales, si Él provee para los animales, ¿cuánto más Él va a proveer por nosotros? Pero igual el enemigo viene y nos pone dudas, nos pone muchas circunstancias difíciles. Él ha puesto países en pobreza donde nuestro enfoque es nuestra necesidad, pero la verdad es, si servimos primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra dice, todo os serán añadidas. Cuando pedimos a Dios por cosas, Jesús decía que los fariseos también repetían en repeticiones las mismas oraciones. Cuando usted pide a Dios por algo que tú necesitas,
Solo necesitas pedir una vez y después dar gracias a Dios por la respuesta que viene. Creo que el mejor ejemplo es el del buen padre con el hijo. Ajá. El buen padre no se hace pedir 2 veces Así por es. su hijo. Así es. No se hace pedir 2 veces, No. más cuando sabes que es una necesidad de primera orden. Eso. Entonces el buen padre no se hace pedir 2 veces. Así es. Y el que tiene buen padre no va a pedir 2 No veces. va a pedir, no hay necesidad. Sí, Así pastor, es. vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos vamos a continuar con otros temas de reflexión Está bien. pastoral en Foro Cristiano. Regresamos en breve. De regreso en Foro Cristiano conversando con el pastor Eddie Cantú, misionero, que nos bendice con su visita en Nicaragua, pero que también ya nos bendijo con 12 años de pastorado en una de las iglesias más importantes del país. Yo quiero ahora, pastor, que usted, después de estos momentos de reflexión que hemos tenido, y básicamente sobre la oración y la salvación, Amén. nos bendiga con una palabra que tenga de acuerdo a lo que el Espíritu le va a señalar, que nos ministre y que nos comparta, y que terminemos con una oración de acuerdo a lo que también el Espíritu le mande, que usted ministre en esa oración. Yo lo voy a dejar aquí con nuestros televidentes, y yo quiero que ahí donde están frente al televisor, va a haber una palabra en este momento para usted, va a haber una palabra a través de este vaso de bendición que es el pastor Cantú para usted, y va a haber una oración al final. Su necesidad, su petición, lo que tiene en el fondo de su corazón y que no ha sido ni respondido, como lo decía el pastor, este año es el año de las respuestas. Amén. El año de las respuestas, el año de la restitución. Así es. Así es que va a ser breve la pausa, y acomódese ahí y prepárese para un momento devocional con el Señor. Regresamos. Dios le bendiga, mis estimados y amados hermanos nicaragüenses. Para mí es un privilegio de poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. La palabra de Dios que Dios me dio para este año era para decirles que este es un año que Dios daré muchas respuestas que hemos pedido a Dios, que va a haber restitución en nuestros hogares. Nicaragua es un país bendecido. Desde el primer momento que yo llegué a Nicaragua para compartir las buenas nuevas, yo me quedé enamorado de este país. He orado por Nicaragua, he llorado por Nicaragua, y dio gran parte de mi vida por Nicaragua, porque yo creo que Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para ustedes. Hermanos nicaragüenses, en este mañana quiero animarles que siguen la fe. Ustedes son un pueblo poderoso en oración, poderoso en adoración, y Dios está levantando este país para que todo el mundo se fija cómo la iglesia se mueve en un país como Nicaragua. Y en este mañana también yo quiero asegurar a todos los hermanos nicaragüenses que en este mañana tal vez se siente débil, tal vez se encuentra en un estado caído, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti para darte fuerza, para darte el ánimo que tú necesitas en esta mañana. Yo quiero animarte, levántate ahí donde estás, porque Dios está contigo. No importa tu pasado, no importa lo que está sucediendo en este momento. Yo quiero animarte que tú pongas tus ojos en Jesús, el autor y terminador de tu fe. Entonces deja que el Señor guíe tu vida, que en este momento recibes también una unción en tu hogar, que en este momento declaro sobre ustedes que esa fe que tú tienes va a aumentar todavía, para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para su vida, para tu familia, para tu negocio, para tu ministerio. Pastor nicaragüense, levántate, porque Dios te va a usar poderosamente. Hombre de Dios, mujer de Dios que tiene negocio, levántate, porque Dios te va a dar aún más la bendición en su hogar y en tu negocio. Yo quiero animarles en este mañana, que este año lo que has pedido a Dios, esa respuesta vendrá. Cuando has pedido a Dios por tu esposo o por tu esposa o por esos hijos que están desviados del Señor, ese hijo de pastor que tú estás pidiendo a tu hijo que vuelva,
este año tu hijo pastora va a volver al hogar y él va a ser levantado por el Espíritu Santo. Yo bendigo Nicaragua en este precioso mañana. Yo declaro bendición de Dios sobre Nicaragua. Y yo quiero orar por nuestros hermanos nicaragüenses para que el Señor siga levantando su vida y para que el Señor siga bendiciendo este precioso país. Que el Señor bendiga cada área de Nicaragua para que Nicaragua resplandece hacia el mundo qué tan bueno es Dios y qué tan misericordioso es nuestro Señor. Dios es bueno, hermanos. Es bueno y para mí es un privilegio estar. Cada vez que yo vengo a Nicaragua, para mí es un privilegio y un honor. Y siempre doy gracias a Dios de cada oportunidad que yo tengo de estar aquí en este país. Él me da una oportunidad de hablar de Jesucristo, de su amor, de su bondad, de sus misericordias. Y en este momento yo quiero tomar este momento. Yo sé que muchos de ustedes tienen peticiones el día de hoy. Y yo declaro sobre ustedes que esa petición que estás pidiendo a Dios en este momento, Dios te va a dar. Aún el día de hoy, muchas respuestas vendrán sobre tus hogares. En el nombre de Jesús. Entonces quiero que usted en este momento extienda su mano en fe. Y que usted en este momento, yo voy a ponerme de acuerdo con la necesidad tuya. Y en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tus hogares bendición. Yo oro por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, que primeramente necesitan salvación. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es el momento de entregar su vida a Jesús, pidiéndolo perdón y reconociéndolo como Señor y Salvador. También yo oro por todos esos enfermos. Todos se encuentran en este momento enfermos, con dolores de cabezas. Los que están en la cama en este momento, en los hospitales, viendo este programa. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor te está tocando. El Señor te está levantando en el nombre de Jesús. El que tiene ese problema en la columna, declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre tu hogar y tu casa en el nombre de Jesús. El que está peleando con diabetes, con opresión de la sangre, en el nombre de Jesús declaro sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Que el Señor viene sanando sus vidas, que el Señor viene sanando tus hogares en el nombre de Jesús, y que la bendición de Dios cae sobre usted, esa provisión sobrenatural que tú necesitas en el nombre de Jesús. Yo declaro está viniendo ahora mismo. Esos contratos que tú necesitas, hombre de negocio, en el nombre de Jesús está sucediendo. Esa promoción que tú necesitas en tu trabajo, en el nombre de Jesús, porque tú eres un hijo de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que Dios está abriendo puertas que han sido cerrados en el nombre poderoso de Jesús. Y más que todo, el clamor de mi corazón es que Nicaragua sea salvo, que la salvación de Jesucristo que Él promete en su palabra venga a Nicaragua, que Nicaragua sea para Cristo, que Nicaragua sea bendecido, que Nicaragua sea levantado como nunca en la historia de este mundo. Dios ama Nicaragua, Dios ama este pueblo. Y para mí es un privilegio también tener un amor tan profundo que yo tengo por este precioso país, Nicaragua. Amamos a Nicaragua y declaramos que Nicaragua se va a ser levantado como nunca antes. Y eso es el oración que yo tengo en mi corazón para ustedes. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esas respuestas que estás pidiendo al Señor están llegando ahora mismo. Habrán testimonios de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de las grandes cosas que Dios está haciendo en el nombre de Jesús. Sed bendecidos en el nombre de Jesús.